Muy buenos días a todos y todas. A nombre de quienes integramos el Centro INA Sinaloa, es un placer saludarles y darles la más cordial bienvenida a la 11ª conferencia del ciclo de conferencias 2025, 30 años del Centro INA Sinaloa, por la investigación, conservación y difusión del patrimonio cultural sinaloense. Antes de comenzar, queremos expresar nuestro agradecimiento a nuestros compañeros de INA TV por brindarnos este espacio para la transmisión de la conferencia. La conferencia del día de hoy se titula Arqueología en el sitio Loma de Tecomate y la investigación del patrimonio arqueológico de Chametla en la última década, impartida por Paola Martínez Delgadillo, arqueóloga investigadora del Centro INA Sinaloa en el Museo Arqueológico de Mazatlán. A continuación, me permito compartir una breve semblanza de la conferencista. Paola Martínez Delgadillo es originaria de Ciudad Sagún, Hidalgo, egresada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ha participado en diversos proyectos arqueológicos en distintas regiones del país. Entre sus colaboraciones destacan el proyecto de investigación en la zona arqueológica de Tula, Hidalgo, el proyecto de salvamento arqueológico Tabuco Apitux, Tuxpan, Veracruz, y el proyecto de investigación en San Miguel Axiutla, en la Mixteca Alta de Oaxaca, en coordinación con instituciones académicas nacionales e internacionales. Desde 2013 forma parte del equipo de Centro INA Sinaloa, donde ha contribuido en múltiples iniciativas como el proyecto de registro de bienes muebles arqueológicos y el proyecto permanente de protección técnica y legal del patrimonio. En este último ha participado en diversos rescates arqueológicos en el estado, incluyendo las excavaciones realizadas entre 2014 y 2016 en el sitio arqueológico Loma del Tecomate, en Chametla, municipio de El Rosario. En 2017 colaboró en el salvamento arqueológico realizado durante la construcción de la autopista Tepic-Vallarta en el tramo Compostela-Las Varas. De 2018 a 2021 trabajó en el área de comunicación educativa del Museo Arqueológico de Mazatlán, fortaleciendo la divulgación del patrimonio cultural. En 2022 participó en el rescate arqueológico de Loma Aztatlán junto con el equipo de la sección de arqueología. Desde ese mismo año continúa sus labores dentro del proyecto de protección técnica y legal desde la zona arqueológica de Las Labradas, donde ha colaborado en el proceso de reestructuración del Museo Arqueológico de Mazatlán y el Museo de Sitio de Las Labradas. Sin más preámbulos, cedemos la palabra a la conferencista del día de hoy. Hola, muy buenos días. El día de hoy voy a estar platicando con ustedes, compartiendo sobre las exploraciones en el sitio Loma del Tecomate. Este lugar se encuentra en el poblado de Chametla, en el sureño municipio de El Rosario, y el inicio de la investigación en este sitio se da en el año 2014 a partir de una denuncia de saqueo, lo que da pie al desarrollo de un rescate arqueológico y en el cual se dan una serie de descubrimientos muy importantes para la investigación arqueológica del sur de Sinaloa. Aquí podemos ver en esta imagen la ubicación del sitio con respecto al pueblo. Se encuentra al noreste, ¿no? También podemos ver a un lado lo que es el río Baluarte. Esta primera intervención en el sitio se caracterizó por el hallazgo de varios conjuntos ofrendarios, de los que voy a describirles a grandes rasgos algunos de ellos, ¿sí? Tal fue el caso de un conjunto de decenas de figurillas antropomorfas, miniatura y cientos de fragmentos de otras más, las que están elaboradas a partir de pasta de caolín y en donde alrededor de un 95% de ellas son figurillas femeninas. Y entre los aspectos más relevantes de estas es que nos muestran cómo pudieron ser físicamente las mujeres en la época en que
se hicieron estas figuras, sus rasgos físicos, su complexión, cómo se adornaban el cuerpo, ¿no? Cómo se ataviaban. Estas representaciones femeninas nos muestran a mujeres con ciertos tipos de peinados, con grandes aretes, con collares, brazaletes y pulseras. También, de hecho, se observan hasta mujeres embarazadas, representaciones de mujeres embarazadas, ¿sí? Muchas de estas figurillas muestran incluso modificaciones corporales, como la deformación craneal, las perforaciones también en distintas partes del cuerpo. Muchas de ellas aún conservan incluso restos de pintura como parte de su decoración corporal, ¿sí? Estas figuras pues claramente son una muestra de las modas y de las costumbres de decorarse el cuerpo que imperó en esta región durante la época prehispánica, ¿sí? Otro de los conjuntos ofrendarios de gran importancia fue el formado por un plato o un disco de barro sobre el cual se representó una escena de una danza ceremonial o un mitote, como también se les llama, donde los personajes, en su mayoría femeninos, se encuentran sosteniendo con el brazo derecho a su compañera de un lado, en el hombro la sostienen con la mano derecha y la mano izquierda la tienen sobre su vientre, ¿sí? Rodeando este disco se encontraron 6 figurillas de barro, 3 femeninas y 3 masculinas. En el caso de las primeras, 2 de las mujeres se encuentran cargando a sus bebés y amamantándolos, mientras que la tercera se encontró rota o fragmentada, los pedazos se encontraron acomodados en varias partes de este conjunto, incluso algunos de ellos estaban en las partes de abajo como nivelando el resto de figurillas. De hecho, cuando se encontró este conjunto ofrendario, ni siquiera nos habíamos dado cuenta de que se encontraba esta figurilla. Una vez que se retiraron los fragmentos, que se llevaron al laboratorio para trabajarlos, para sus trabajos de restauración, fue que el conservador nos dijo que estaba esta figurilla completa, ¿no? Otro de los elementos, los personajes masculinos que se representaron sentados en un equipal estaban bastante dañados. Se trató de personajes también ataviados, adornados con brazaletes y collares. Y otro de los elementos de este pues maravilloso conjunto ofrendario y que fue colocado en la parte norte del disco con el mitote o danza femenina fue una maqueta con la representación de un templo con doble techumbre, ¿no? Por ejemplo, en la imagen en el lado izquierdo podemos ver las 2 representaciones femeninas que están cargando a sus bebés, que los están amamantando. Al centro, en la parte superior, tenemos este disco con esta escena de las mujeres danzando. En la parte de abajo se encuentran los personajes masculinos sentados en un equipal. Como pueden ver, pues se encuentran ataviados, adornados, brazaletes, collares, ¿no? En la parte superior derecha tenemos esta representación femenina que les comentaba que en un inicio no nos habíamos dado cuenta que se encontraba siquiera, que la mayoría de sus partes se encontraban ahí. Y en la parte de abajo tenemos esta imagen del templo doble, ¿sí? Una vez que se retiraron las figurillas antropomorfas y en general todos los elementos que conformaron este conjunto ofrendario, nos encontramos con un agrupamiento considerable de piedra verde, de cuentas en miniatura de este material, piedra verde, ¿no? Asociadas a un pendiente igualmente de piedra verde, con la forma de un individuo masculino que por su postura y nula expresión en el rostro pues parece tratarse quizás de la representación de un difunto, ¿no? De hecho, tiempo después de estos trabajos, se tuvo la oportunidad, por iniciativa del arqueólogo Marcos Reyes, de trasladar al laboratorio de lapidaria del Templo Mayor en la Ciudad de México 303 piezas entre cuentas, teselas y este pendiente que les comento, en donde pues se corroboró lo que todos ya pensábamos, que se trataba de piedra turquesa, la cual nunca antes se había encontrado en tanta cantidad en ninguna excavación arqueológica en el estado de Sinaloa, ¿sí? Y bueno, de esta manera y a partir de distintos análisis se concluyó que se trata de turquesa, muy seguramente proveniente de yacimientos de Nuevo México y Arizona, en el suroeste de Estados Unidos,
Y además el arqueólogo, el especialista Emiliano Melgar, quien llevara a cabo parte de los análisis que se hicieron, él aseguró que esta figura del personaje masculino, que a su vez es un pendiente, que se trata de la pieza de turquesa más grande que se ha encontrado en México. Ojo aquí, sabemos que existen varias máscaras y objetos de gran tamaño de este material, ¿sí?, pero que están conformados a partir de pequeños fragmentos o teselas de turquesa que conforman así un solo objeto, ¿no? Pero en sí, esta figurilla pendiente es una sola pieza y por lo tanto la más grande de la que se tiene registro hasta la fecha, ¿sí? Posteriormente nos dimos cuenta que al menos esta ofrenda en específico se encontraba en torno a restos óseos, en muy mal estado de conservación. Los huesos se desmoronaban con solo tocarlos. El tipo de suelo a esta profundidad pues era bastante ácido, aparte también estaba bastante compacto, estaba muy endurecido, lo que pues no ayudó en absoluto a la conservación de los materiales óseos, pero aún así logramos notar que estos restos pues se encontraban cubiertos de un pigmento rojizo. Además, pues al final estos restos pues nos estarían indicando la posible causa o la razón de la presencia de todos estos objetos en el sitio, como posibles ofrendas hacia este difunto, ¿sí? Otro de los hallazgos significativos en este rescate fueron 3 esculturas femeninas de grandes dimensiones, hechas de barro, de las que solo se recuperaron 2 completas o casi completas, bastante dañadas, sí, pero una de ellas se trata de la representación de una mujer adulta con la cintura bien definida y las caderas ensanchadas, mientras que la otra es un poco más pequeña en cuanto a tamaño, ¿no? Parece tratarse también de una fémina, quizás adolescente, porque las caderas pues no se ven tan anchas, ni los senos están tan pronunciados, a diferencia de la primera. La cintura tampoco está tan marcada, ¿no? Otro detalle de estas es que aún conservan su decoración corporal pintada, como lo pueden ver. Está cubriendo tanto el rostro como parte de sus extremidades, esto en un color rojo y negro, y se compone esta decoración de formas geométricas como triángulos, líneas y puntos, ¿sí? Algo más que notar de ellas es que, al igual que en las figurillas miniatura, también representan modificaciones corporales, como la cabeza más ancha en la parte superior, lo que responde a una deformación craneal del tipo tabular erecto, también los lóbulos perforados, y otro detalle es la perforación del septum para colocarse un aro. De hecho, la gran mayoría de las representaciones humanas que se localizaron en este rescate cuentan con un aro en la nariz, ¿no? Al norte del resto de objetos y conjuntos se halló otro personaje masculino sentado en un equipal, muy parecido a los 3 que mencioné antes, pero este se recuperó en mejores condiciones, como pueden notarlo, ¿no? Y al cual se le nombró como el maracame. Es conveniente aquí hacer una pausa para hablarles de los equipales, que a su vez explicaría el por qué se le nombró o se identificó a esta figura como el maracame. Y es que seguramente pues muchos identifican este tipo de asientos que son elaborados a partir de bejucos o varas entrecruzadas, sostenidos en ambos extremos por bases circulares u ovaladas que están forradas usualmente de cuero. Aunque, bueno, hoy por hoy se fabrican de esta manera, ¿no? Pero antaño era común que en vez de cuero el asiento se hiciera con palma tejida o con alguna corteza de árbol, ¿sí? Aquí cabe señalar que los equipales en los que están sentados estos personajes tienen respaldo, ya lo vieron, ¿no? Actualmente sabemos que al menos en la cultura wixárika, así como para los coras, a los equipales se les adecua un respaldo cuando van a ser utilizados por los jefes o sacerdotes del grupo,
que entre los wixárikas se les conoce como maracames a sus sacerdotes. Y por ejemplo, el antropólogo Peter T. Forst, en los trabajos de investigación que realizó con los grupos o con algunos grupos del occidente de México, él reporta que dentro de la cosmovisión cora, y aquí cito textualmente, el primer chamán sacerdote que fue elevado en Dios del fuego fue quien determinó los materiales y la técnica constructiva de este asiento en tiempos inmemoriales. De ahí que se identifique al equipal con el poder divino y se considere atributo indispensable de los rituales, pues este primer chamán dispuso que el sol recién nacido fuese cargado en un sillón de este tipo para atravesar el cielo después de su surgimiento en la tierra, en ocasión de una gran erupción volcánica. Con esto creo que se explica la concepción sagrada y la importancia de esta representación, de estos personajes sentados en este tipo de asientos. Por otro lado, códices como el Mendoza manifiestan que este tipo de asientos eran reservados exclusivamente para los gobernantes. Estos asientos eran un símbolo de poder entre los nahuas, ¿sí? Y de hecho, estas representaciones de personajes masculinos sentados en un equipal, encontrados en la loma del Tecomate, no son las únicas representaciones que se han hallado con esta característica en el occidente del país. Aquí les muestro otro ejemplo. Estas figurillas fueron localizadas en el sitio de El Chanal, en el estado de Colima, igualmente sentadas en equipales, como pueden notarlo, y que, como podrán darse cuenta, también están ataviados, mostrando la importancia de los personajes. Y creo que con esto pues corroboramos que las representaciones halladas en Chametla muy seguramente se refieran a un sacerdote o algún gobernante, ¿no? Razón por la que se le nombró para identificarlo a este último personaje que les mostré como el maracame. Y ya para finalizar con los resultados de la primera excavación en este lugar de 2014, es importante mencionarles que al retirar todos los hallazgos y nivelar el terreno, salió a la luz lo que parecía en ese momento un pequeño alineamiento de rocas, el cual ya no fue posible liberar en aquel entonces, ¿sí? Aquí una imagen de cómo quedó este alineamiento y cómo se terminó la excavación en ese año. Meses después, a la conclusión de este rescate arqueológico, nos enteramos de varios intentos de saqueo en este sitio que estaban generando daños al mismo. Incluso en la última ocasión, los saqueadores realizaron pues varios pozos de tamaño considerable, y justo esto es lo que pues dio pie a que se realizara un segundo rescate arqueológico, puesto que habían dejado ya fragmentos de cerámica, de piezas que habían extraído y que seguramente se les rompieron en el momento. Entonces lo que hicieron fue dejarlas ahí tiradas, ¿no? De esta manera, una segunda intervención se llevó a cabo en la primera mitad del año 2015, en la loma del Tecomate, en donde este sitio siguió mostrándonos una cara hasta cierto punto desconocida del Chametla antiguo, en donde retomamos la excavación de lo que en ese momento, como les comenté, era un pequeño alineamiento de piedras que se encontró pues poco antes del cierre de la exploración del año anterior, de 2014. Este elemento arquitectónico correspondía pues a un pequeño muro que corría en dirección norte-sur, el que una vez que avanzamos la excavación descubrimos que formaba parte de un conjunto arquitectónico más complejo. Y es que ya que llegamos a los cimientos del muro, el que no alcanzaba siquiera los 60 centímetros de altura, y una vez que avanzamos hacia el sur, pues notamos que este muro doblaba hacia el oeste, formando otro muro
que corría con dirección este-oeste y que se interrumpía por unos centímetros y después continuaba. Además, en el perfil oeste de la unidad se observó la presencia de más piedra superpuesta, indicando la existencia de otro posible muro paralelo al primero, formando así un tipo de habitación que al interior contaba con una especie de piso compuesto por cientos de fragmentos de cerámica apisonados, mezclados con pues tierra bastante endurecida. Y bueno, estos elementos arquitectónicos obviamente nos llevaron a realizar una extensión del área de excavación de la unidad, que originalmente medía 4 por 3 metros, esto hacia el oeste, y pues esta extensión tuvo el objetivo de tener una idea, o sea, de que tuviéramos una idea más clara de la forma del conjunto y con esto ayudarnos a determinar el posible uso de esta arquitectura, ¿no? Aquí podemos ver en la primera imagen el muro que corre de norte a sur, después dobla hacia el oeste, tiene esta pequeña interrupción y continúa. En esta otra toma que se sacó desde el perfil este, pues podemos ver el muro central, dobla, se interrumpe, continúa aquí y paralelo al primero pues se alcanza a ver las piedras una sobre otra, ¿no? Otro pequeño muro, aquí tenemos pues, la misma imagen un poquito más cerca, ¿no? De esta manera pues avanzamos hacia el oeste, encontrándonos con el muro que ya habíamos detectado, el cual al otro lado pues presentaba al mismo nivel, al ras de la altura del muro, lo que parecía tratarse de rajuelas o piedras adelgazadas bastante endurecidas. También nos dimos cuenta que dicho muro terminaba antes de llegar al muro este-oeste, entendiéndose que se trataba de una entrada que comunicaba, al parecer, dos habitaciones o áreas distintas, ¿sí? A partir de lo anterior, fue que notamos o entendimos que parecía tratarse de un conjunto arquitectónico conformado por un par de habitaciones con muros pequeños y las que tenían acceso o entradas incluso para comunicarse entre ellas, y que una de ellas fue modificada en algún momento colocándole un relleno, cubriéndola en su totalidad para crear una especie de plataforma, ¿no? Este es el muro que encontramos en el perfil este, ¿sí? Otro dato interesante es que sobre algunas áreas de los muros y esta plataforma, pues nos encontramos con ofrendas compuestas sobre todo por vasijas cerámicas y figurillas. También podemos ver aquí una pequeña ofrenda compuesta por una olla de silueta compuesta y un cajete que estaba volteado, ¿no? Y en las siguientes imágenes, pues otra de las ofrendas también asociadas a la arquitectura, ¿no? Compuesta por cajetes, tecomates, un par de figurillas, estas del tipo cara y cresta roja, que son pues representativas de este periodo entre el 250 al 500 después de Cristo, ¿no? Mientras que al interior de la primera habitación encontrada, donde se detectó el apisonado, se localizaron los restos óseos de un individuo. Aquí lo podemos ver. Aquí debo mencionar que durante este segundo rescate arqueológico pues tuvimos la participación de un grupo de estudiantes de antropología física de la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México, quienes sin duda pues fueron de gran ayuda para excavar los restos humanos que se iban encontrando, y justamente fueron ellos quienes intervinieron este enterramiento humano encontrado pues en el piso, determinando que se trataba de un individuo pues muy joven, convirtiéndose en el segundo entierro humano localizado en el sitio Loma del Tecomate desde el año 2014, ¿sí? Aquí se observa la foto de la izquierda, ¿no? Cómo se encontró, se pueden ver incluso algunas partes de la cerámica que rodeaba, que formaba parte del piso.
En la parte superior derecha tenemos la imagen del pequeño cráneo y abajo algunos de los objetos que acompañaban a este entierro, ¿no? Fragmentos grandes de cerámica, en este caso del tipo chametla polícromo temprano, y una especie de figurilla un poco rara y muy distinta a las que usualmente caracterizaron esa temporalidad en Chametla, ¿no? En las áreas excavadas fuera de los muros, es decir, fuera de las habitaciones, bajamos a una mayor profundidad, logrando alcanzar los 1,85 metros, en donde se dieron diversos hallazgos. Tal fue el caso de objetos diferentes y de hecho algunos muy curiosos, como un fragmento de asta de venado, de la cual aprovecharon la parte del medallón, que es la parte o el área que va pegada al cráneo del animal, ¿no? Y en la cual tallaron una cabeza humana con un tocado y sus cavidades oculares, ojos y boca. Cabe mencionar que cuando fue hallado contenía en una de las cavidades, como un ojo, una pequeñísima cuenta de turquesa, y de hecho este no fue el único objeto con estas características, pues también se encontró una cabeza de ave, en este caso de hueso, que parece pues algún tipo de pato, ¿no? El cual igualmente le insertaron cuentas de la misma piedra en las cavidades oculares, ¿no? En esta imagen, bueno, tenemos el asta de venado. Como podrán ver, en la parte superior se encuentra la cabecita con un tocado, ¿no? Tiene las cavidades oculares. En la imagen no se distingue la cuenta, pero ahí la trae. Por el tipo de material, pues obviamente se encontró en muy malas condiciones, ¿no? Pero bueno, del otro lado tenemos esta imagen de una asta completa de un venado, y ahí indico el área de la cual elaboraron o tallaron a este personaje, ¿no? En esta otra imagen, bueno, tenemos esta representación de un ave que, como les comentaba, igualmente contaba con una cuenta de turquesa como representando los ojos. Se recuperaron también algunos restos de figurillas con estilos conocidos, ¿no? Tal es el caso del tipo cara y cresta roja, que vendrían siendo las que están del lado derecho, ¿no? Y también algunos fragmentos de figurillas conocidas como cabeza de bala. Estos tipos de representaciones antropomorfas pues están identificadas con una temporalidad entre el 250 al 500 después de Cristo, ¿sí? En este rescate arqueológico igualmente se dio el hallazgo de conjuntos de vasijas cerámicas, y una de las más significativas es las que les voy a mostrar a continuación, ¿no? Esta fue encontrada en la parte sur de la unidad, la que se componía de ollas de silueta compuesta, platos miniatura, tecomates, trípodes. Algunas pues estaban en perfecto estado de conservación, mientras que otras pues, como las que están abajo, como podrán verlo, están reventadas, pero afortunadamente todos los fragmentos estaban ahí pues con ellas, ¿no? Se pudieron armar las piezas, ¿sí? Días antes de cerrar la unidad de excavación, se tomó la decisión de realizar dentro de la misma unidad un pozo de sondeo, con el objetivo de conocer pues, la estratigrafía por debajo del área en la que estábamos excavando, y claro, pues saber si el contexto cultural se había acabado hasta ahí donde habíamos llegado, o si cabía la posibilidad de que tuviéramos una ocupación aún más temprana a lo que ya habíamos trabajado, ¿no? Aquí tenemos un dibujo de planta donde podemos ver el muro central que dobla hacia el oeste. Tenemos esta interrupción que igualmente es un acceso a esta área de habitaciones. Después el muro continúa. Aquí tenemos el muro paralelo al primero, que también se interrumpe, entendiéndose que se trata de un acceso que comunicaba ambas habitaciones, ¿no? Y pues igualmente podemos ver las profundidades que alcanzamos, ¿no? En la parte o lo que fue la extensión oeste, pues alcanzamos una profundidad un poquito más de los 70 centímetros. Al interior de la primera habitación rebasamos el 1,30. Fuera de los muros ya alcanzamos el 1,85, que fue donde encontramos las ofrendas compuestas de vasijas. Esta área, como lo indico, no la excavamos en aquella ocasión. Aquí podemos ver la continuación, al parecer, de este muro,
¿no? Y esta área es en la que está en la esquina inferior derecha, es donde se llevó a cabo el sondeo que les acabo de comentar, ¿sí? De esta manera se realizó este pequeño sondeo de 2 por 1 metros en la esquina sureste de la unidad, en donde 2 días antes de concluir el rescate arqueológico y después de apenas bajar unos 15 centímetros, nos encontramos con una muy grata sorpresa, que fue otro conjunto de objetos pues de gran importancia. Se trató de un par de figurillas antropomorfas con características muy distintas a lo que usualmente se encuentra en la región. Aquí se las muestro. Estas figurillas tenían un aspecto pues muy similar a figurillas recuperadas en otras regiones del occidente de México y asociadas con la tradición chinesca. La de mayor tamaño es esta. Es un personaje que está sentado en cuclillas, con los brazos cruzados sobre las rodillas, ataviado con brazaletes, también tiene aretes. Ahorita les voy a mostrar otra imagen donde ya está limpio, ¿no? Otra figurilla pequeña también se encontró, que es esta, en la misma posición, aunque fue evidente que sus características corporales pues varían de la primera, desde la forma de la cabeza, las piernas y los brazos, que se ven claramente muy cortos, aunque también está ataviado. Ambos tienen un acabado bastante bueno, y cabe mencionar que este tipo de representaciones, pues como ya les comenté, se han encontrado en otros estados como Nayarit. Aquí les muestro una serie de objetos que se encontraron en la ciudad de Tepic en el año 2010, y en esta parte, del lado inferior derecho, pues podemos ver esta representación de un personaje con características muy similares al más pequeño encontrado en la loma del Tecomate, y en la parte de atrás pues otro parecido a la figurilla de mayor tamaño que se encontró en la loma, ¿no?, en este sondeo. Aquí ya recibieron su limpieza, su tratamiento, ¿no? Como pueden darse cuenta, pues tienen un muy buen acabado, están decoradas con brazaletes, también representan pintura corporal, ¿no? Tienen collares, en el caso de la más pequeña, pues le faltaba lo que era una piernita, pero pues el resto pues estaba en excelente estado. Aquí cabe mencionar que así como a este le faltaba una pierna, a la de mayor tamaño le faltaba como la punta de la nariz. Al parecer fueron colocados así porque cuando los encontramos y pues limpiamos el área no encontramos estos fragmentos. Así fueron colocados al parecer, ¿no? Ambas, pues les digo, en perfecto estado de conservación. Esto pues también se debe a la profundidad. Aquí las encontramos a los 2 metros aproximadamente de la superficie, y ya a esta profundidad el suelo era bastante distinto que en los primeros estratos, ¿no? Se trataba de un suelo tipo pues, arcilloso, ¿no? Arenoso, ¿no? Más pues noble con los materiales, ¿no? Que ayudó a su conservación. Y acompañando estas figurillas se encontraron también vasijas de cerámica, la mayoría igualmente en buen estado, y las que tenían, al igual que las figurillas, pues un estilo diferente a lo que habíamos estado encontrando. Aquí las podemos ver, una olla, bueno, 2 diferentes tipos de ollas, ¿no? Además, en una de las esquinas, en la esquina suroeste de este pozo de sondeo, pues nos encontramos con pues parecía ser un cajete o algún plato, ¿no? Que estaba empotrado en los perfiles, por lo cual pues tomamos la decisión de dejarlo in situ, esperando en algún otro momento pues continuar la excavación, porque pues ya a 1 o 2 días de terminar esto ya no nos iba a dar tiempo de lograr liberarla de la manera adecuada, ¿no? Por eso es que decidimos dejarla en ese lugar, ¿no? En este momento pues estábamos completamente seguros de haber alcanzado una estratigrafía con una temporalidad muy temprana, pues las figurillas con características chinescas nos lo indicaban. Se trataba de una ocupación mucho más antigua, la establecida por Isabel Kelly con la fase Tierra del Padre, que iniciaba para el año 250 después de Cristo. Esto
fue perteneciente a una ocupación anterior sin duda, ¿no? Y pues debido a la importancia de los objetos arqueológicos hallados en estos dos rescates, se consideró a este sitio en específico como determinante para el conocimiento de la ocupación temprana del Chametla prehispánico, pero también para conocer aún mejor las tradiciones funerarias que caracterizaron a la región del sur de lo que ahora es Sinaloa. Ambas cuestiones pues llevaron a considerar la posibilidad de crear un proyecto de investigación permanente y el que se consolidó a partir de una tercera exploración en el lugar, ya como la primera temporada del proyecto arqueológico Chametla, que se desarrolló durante el año 2016. Y en este sentido, creímos conveniente formar un equipo de trabajo más completo, compuesto por el arqueólogo Israel Hinojosa Baliño, por las arqueólogas Georgia Marchiori y Sarah Hitchens, y de nueva cuenta tuvimos la participación de un grupo de estudiantes de antropología física de la Escuela de Antropología del Norte de México, que ellos se integraron semanas más tarde, pero que sin duda fueron de vital importancia para este proyecto, ¿sí? En esta ocasión pues ya teníamos bien establecidos nuestros objetivos, que estaban enfocados a la excavación del conjunto arquitectónico descubierto un año antes, así como la exploración del estrato con ocupación chinesca. Por lo que se reabrió la unidad 1, la unidad de excavación, se quitaron los rellenos y comenzamos trabajando a partir de dos frentes, uno de ellos excavando la ocupación más moderna y otro excavando la capa más antigua. De esta manera, en el área del conjunto arquitectónico se localizaron sobre esta estructura, ¿no?, los restos de un par de urnas funerarias bastante dañadas, pues debido a la actividad de la maquinaria pesada en la zona, son usadas para el cultivo. De esta manera, en el área del conjunto arquitectónico se localizaron sobre pues, la arquitectura los restos de un par de urnas funerarias bastante dañadas debido a la actividad de la maquinaria pesada usada para el cultivo. Además, se encontraron enterramientos, uno en dorsal extendido y otro en posición de decúbito lateral. Aquí se pueden ver en la imagen de la izquierda, en color amarillo-verde, los restos de las extremidades inferiores del entierro que estaba depositado en dorsal extendido, y en la parte de arriba están en color como gris el entierro que se encontraba depositado en posición de cúbito lateral, ¿no? Y en la imagen de la derecha pues tenemos una de las urnas que, como podrán darse cuenta, pues está bastante dañada, ¿no? Una vez retirándolos, estos enterramientos, se comenzó como tal pues la liberación del conjunto arquitectónico descubierto con anterioridad, y el que después de esta tercera excavación se corroboró el hecho de que originalmente fue concebido como un par de habitaciones y que posteriormente una parte de ellas se cubrió para crear una estructura la cual había sido elaborada a partir de una mezcla de piedra y argamasa, formando así pues una plataforma cuadrangular, ¿no?, sobre la que se detectaron pues una serie de pozos que se cree pues pudieron ser cavidades para colocar postes de madera con la finalidad de crear algún tipo de estructura a partir de materiales perecederos que pues obviamente ya no encontramos, ¿no? Aquí tenemos esta fotogrametría de la extensión oeste que fue realizada por la arqueóloga Georgia Marchiori, ¿no? Se pueden ver claramente por la forma de la estructura. En la parte de arriba tenemos pues todavía los restos de este entierro, que se dejó in situ porque realmente estaba en muy mal estado de conservación, ¿no? Se puede ver el muro que se encontró en el perfil oeste, ¿no? Tenemos también pues las cavidades donde se considera que fueron elaboradas para colocar postes, ¿no? Y en esta parte, ahora sí que en la parte sur de la estructura se realizaron una especie de sondeos
para ver si en efecto se trataba de algún tipo de relleno o qué pasaba. Y sí, claramente este relleno estaba bastante endurecido. También vimos hasta cierto punto pues una especie de patrón con las piedras que estaban en la parte de arriba bien acomodadas, ¿no? Pero bueno, esta imagen porque ilustra bastante bien lo que fue parte de esta arquitectura, ¿no? Esta pues plataforma sin duda pertenece a la última fase de ocupación. Consideramos que pudo tratarse de un edificio, una estructura relacionada o usada para rituales funerarios debido a la cantidad de urnas y entierros localizados pues, en todos los niveles de ocupación, ¿no? En el otro frente o el otro equipo nos concentramos en el extremo de la excavación donde se encontraron las ofrendas con características chinescas, ¿no? Esto pues al final de la excavación del año anterior, en 2015. Nos extendimos lo necesario para liberar igualmente los materiales que no pudimos recuperar en aquel entonces, bajando hasta los 2,85 metros o 3 metros, ¿no? Donde nos encontramos con la sorpresa que el cajete, que no habíamos podido recuperar porque estaba empotrado en los perfiles, formaba parte de un entierro dorsal extendido. Aquí pues apenas comenzábamos su liberación, aquí ya habíamos extendido un poco el cuadrante, ¿no? Y aquí ya lo podemos ver totalmente liberado. Como podrán darse cuenta, este cajete cubría la cabeza del personaje, por lo que pues no descartamos que las figurillas y demás vasijas que se encontraron en este punto un año antes pues fueran parte de la ofrenda hacia este personaje, ¿no? Este individuo presentaba una clara deformación craneal, como se puede notar, ¿no? Además de que pues no contaba con parte de la pierna izquierda, de la rodilla para abajo ya no se encontraban los huesos. Y bueno, este no fue el único individuo encontrado a esta profundidad, ¿no? Pues apenas a unos cuantos centímetros de él, hacia el oeste, se encontró otro entierro, en este caso en bulto. Aquí de hecho en la imagen a la izquierda lo podemos notar así prácticamente enseguidita a un lado de él, ¿no? Y aquí ya tenemos imágenes de este enterramiento, ¿no? Este caso del entierro en bulto pues fue una manera al parecer común de depositar a los difuntos también, agrupando los restos óseos en montoncitos pues bien acomodados, aunque no lo parece. Creo yo esto pues responde a una costumbre temprana de un proceso en donde los restos humanos o difuntos pasan por distintas exequias, pero sobre todo quizás los colocaban así con la intención de ir haciendo espacio pues para colocar a más difuntos, ¿no? En áreas obviamente destinadas a eso. Esto pues lo considero así, puesto que no fueron los únicos entierros a esta profundidad. Unos centímetros al norte de estos nos encontramos con otro enterramiento en bulto, ya con un acomodamiento pues más complejo, porque además de los restos de un solo individuo, ¿no? O sea, los restos completos de un solo individuo, estaba acompañado por 5 cráneos más, acomodados alrededor del mismo, quizás como un tipo de ofrenda o acompañamiento del que se encontraba al centro, pero al final con un acomodamiento que no se había visto antes en Chametla, ¿no? Como pueden ver, al centro pues se encuentran los huesos largos, ¿no? Los fémures, los huesos de las extremidades inferiores, ¿no? El cráneo del personaje, y a los lados pues podemos ver estos otros cráneos más, son 5 cráneos más, ¿no? Aquí tenemos de perfil igual. Estaban realmente en bastante buen estado a diferencia de los anteriores, ¿no? Durante la excavación de estos individuos, a su vez, se estaban excavando 2 urnas funerarias que fueron encontradas en la esquina de la base o cimientos del primer muro, ¿no? Del primer muro que encontramos al centro de la unidad y que salió a la luz en el año 2014, pero bueno, esto en lo que vendrían siendo sus cimientos, ¿no?
Fue evidente que estas urnas pues formaban parte de una instalación funeraria que estaban colocadas en una especie de plataforma de lodo endurecido de adobe, ¿no?, donde se creaban hoyos o cavidades justamente pues para colocar o embonar las bases de las urnas, ¿no? Aquí está la planta, una imagen de planta de las dos urnas en cada lado del muro. Y bueno, en esta imagen podemos verlas de frente. Aquí está la esquina del muro que doblaba hacia el oeste. Aquí está el compañero Israel Hinojosa. Y pues se notan bastante bien estas cavidades que se preparaban para el colocamiento de las urnas funerarias, ¿no? Haciendo un recuento de los entierros y urnas funerarias, se localizaron 7 entierros y 7 urnas en los diferentes niveles de ocupación, apenas en un área de 8 por 7 metros, después obviamente de todas las extensiones que se hicieron en la unidad, ¿no? Consideramos que este sitio en específico pues estuvo enfocado a un uso funerario desde un periodo temprano y de forma ininterrumpida, que estuvo conformado por instalaciones elaboradas a partir de adobe, como es el área de donde están las urnas funerarias, ¿no?, en cierto momento, en un periodo temprano, pero también en un momento posterior se construyó esta estructura de piedra igualmente enfocada al desarrollo de este tipo de actividades, ¿no? Y de acuerdo con los materiales, este sitio pues fue usado desde un periodo bastante temprano, aproximadamente desde el 100 antes de Cristo, quizás un poco antes, en lo que se considera la fase chicura, hasta un periodo aproximado al 600-700 después de Cristo, en lo que correspondería a la fase baluarte. De hecho, los hallazgos de la primera excavación pues corresponden justo a esta fase baluarte, ¿sí? Aquí en la imagen, bueno, tenemos ya lo que es toda la extensión de la unidad, ¿no? La parte del centro que se encuentra, en la parte central, esta parte en blanco. En la tercera excavación ya no se abrió, pensando sobre todo en la conservación de los muros, que estaban bastante afectados desde que los encontramos, pero pues ya aparte ya los teníamos registrados, así que no lo consideramos viable, ¿no? Por su parte, pues nos extendimos hacia el oeste y hacia el este, ¿no? Aquí se ve claramente la estructura, ¿no? Y en la parte de la derecha podemos ver el área donde bajamos más y donde alcanzamos estas ocupaciones tempranas, ¿no? También se puede ver esta instalación pensada, o eso es lo que creemos, para la colocación de urnas funerarias, ¿sí? Y bueno, además a lo anterior se realizó, a todos los trabajos en campo, se realizó un amplio trabajo para la preservación de los materiales. Esto estuvo a cargo del conservador Eduardo Núñez Montesinos, un trabajo pues que no llevó muy poco tiempo, al contrario, fue bastante largo todo el trabajo que él estuvo desarrollando en laboratorio, ¿no? Pero toda su chamba pues nos llevó a conocer aspectos de los objetos que no habíamos notado al momento de recuperarlos, ¿no? Aquí está Eduardo y aquí están algunos otros objetos que también se localizaron dentro de esta exploración, en la exploración de 2016, también con características chinescas, ¿no? Desde la figurilla hasta este par de cajetes, ¿no? Y pues ya posterior a esta tercera excavación o primera excavación del proyecto permanente de Chametla, ¿no? Y como parte también de una segunda temporada del proyecto arqueológico Chametla, se realizaron trabajos entre los años 2017 y 2018, estos ya a cargo del arqueólogo Fernando Orduña, ¿no? Esto fue en la comunidad del Pozole. Él realizó con apoyo de estudiantes de arqueología de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México
una excavación donde recuperaron un entierro humano y 2 entierros de cánidos, ¿no? Además, pues de diferentes objetos que evidenciaron pues las ocupaciones humanas que se desarrollaron en los alrededores de lo que actualmente Chametla, en donde pues los materiales arrojaron una ocupación con una temporalidad desde el 500 después de Cristo hasta el año 1350, en menor cantidad, pero pues sí había materiales de esta temporalidad presentes, ¿no? Aquí podemos ver en la parte superior el entierro humano y abajo imágenes de los cánidos que encontraron en aquella ocasión, ¿no? Y a un costado, bueno, algunos otros objetos varios, ¿no? Pendientes, cuentas, puntas de proyectil. ¿Sí? De esta manera, bueno, son los trabajos, concluyo con la descripción de los trabajos que se han hecho en la Loma del Tecomate, así como las posteriores excavaciones que se han realizado. Ojalá pues pronto tengamos la oportunidad de seguir trabajando en este sitio como parte del proyecto permanente. Y bueno, ya ahora sí, para concluir, voy a hablarles rápidamente con respecto a los trabajos de divulgación que se han desarrollado posteriores a estas excavaciones, en donde pues se ha buscado difundir, sí, en el medio académico obviamente, pero sobre todo con la población en general, y de hecho creo que esta conferencia pues tiene esa intención, que la gente y en especial los sinaloenses tengan conocimiento del pasado prehispánico de esta región y de Chametla en específico, ¿no? Y esta labor divulgativa pues se ha realizado a través de diversas vías, desde conferencias en eventos académicos, como por ejemplo, pues recién se dieron los hallazgos en 2014, se tuvo la oportunidad de asistir a la 30 Mesa Redonda de la Sociedad Mexicana de Antropología en el mismo año, 2014, donde pues por primera vez se compartieron estos hallazgos entre el gremio arqueológico. De igual manera, a finales de ese año, el coloquio Investigación Arqueológica en Occidente, Balances y Perspectivas, pudimos asistir en la ciudad de Guadalajara, aquí pues ya compartiendo con colegas arqueólogos que sobre todo pues hacen investigación arqueológica en el occidente del país, ¿no? Otro ejemplo pues más de este tipo de trabajos fue en el año 2020, totalmente de forma virtual debido a la pandemia, en el coloquio sobre ámbitos costeros y marítimos, teniendo a Chametla como eje temático, en donde tanto historiadores y arqueólogos pues expusimos temas referentes a Chametla, en mi caso pues los hallazgos de la Loma del Tecomate en 2015 y 2016. Y no podemos hacer a un lado también pues las diversas conferencias y pláticas que se han dado a nivel local, tanto en el mismo pueblo, compartiendo pues los hallazgos con la comunidad, y también pues diversas ocasiones en distintos foros o eventos dentro del estado de Sinaloa, ¿no? Igualmente se han realizado exposiciones conformadas por varias de las piezas arqueológicas que se recuperaron en las 3 excavaciones que se llevaron a cabo en la Loma del Tecomate. La primera de ellas fue la exposición Rituales de Barro y Piedra. Esto fue en el Museo Arqueológico de Mazatlán en el año 2019, donde se buscó pues mostrar parte de los resultados de la investigación en este sitio y claro, pues acercar a la población del sur del estado en general a que conocieran estos objetos pues tan increíbles, ¿no? Posterior a esto, dicha exposición pues se llevó al Congreso del Estado de Sinaloa en la ciudad de Culiacán, esto en el mes de octubre igualmente de 2019, con la finalidad pues de tener un mayor alcance, ¿no? Y que los sinaloenses pues de otras regiones conocieran sobre la cultura, las culturas que se asentaron en la parte sur del estado, ¿no? Algunas piezas también fueron expuestas en las fiestas de enero en el Festival Cultural de Chametla en la Casa Ejidal, y ya en los últimos años 2 piezas muy importantes encontradas en este sitio, tanto el conocido o el que les mencioné como el maracame o chamán, y el disco con representación de una danza o un mitote, formaron parte de la exposición
la grandeza de México como representantes de los objetos arqueológicos del sur del estado. Esta exposición se desarrolló en el Museo Nacional de Antropología entre el año 2021 y 2022, ¿no? Y entre lo más destacado que puedo compartirles ahora sí ya para concluir en los últimos años y con respecto a la divulgación de los trabajos tanto en este sitio de la Loma del Tecomate como de Chametla en general, es la obra publicada en el año 2024, Chametla Ancestral, que es un compendio de artículos sobre historia y arqueología de este tan importante e increíble lugar que es Chametla, en donde participamos pues diversos investigadores y que fue coordinada por los compañeros arqueólogos Alfonso Grave Tirado, Joer Santos Ramírez y también por el historiador Gilberto López Castillo. Fue editada por el Instituto Sinaloense de Cultura y que obviamente pues se presentó ya en diversos municipios del estado e incluso fuera de Sinaloa, como en la Feria del Palacio de Minería en la Ciudad de México, también en el Foro del Nacional Monte de Piedad. Y claro, pues no podía faltar la presentación, de hecho la primera presentación en el estado de Sinaloa justamente fue en Chametla, el primer lugar a nivel estatal, ¿no? donde se compartió este trabajo, ¿no? Y pues bueno, de esta manera yo concluyo mi participación con esta conferencia. Agradezco mucho a las compañeras del Centro INA y pues muchas gracias a todos por su atención. Agradecemos profundamente a la arqueóloga Paola Martínez Delgadillo su tiempo y disposición para compartirnos información tan valiosa. Les invitamos a seguir las redes sociales de Centro INA Sinaloa, donde podrán consultar la programación completa de este ciclo de conferencias y otros eventos culturales. Finalmente, en nombre del Centro INA Sinaloa y de nuestros compañeros de INA TV, agradecemos su presencia y atención. Los esperamos en las siguientes conferencias. Que tengan un excelente día.